Bueno, buenos días. Mi nombre es Heidi Melgar. Soy nutricionista de la Unidad de Salud de La Palma y este día, pues, me ha tocado el tema nutrición y fibrosis quística, ¿verdad? Más que todo en el área infantil. Y la verdad que esto es muy importante, es un tema muy importante, ya que la fibrosis quística, pues, a nivel de los pacientes, como que tienen menos conocimiento en sí de su enfermedad. Bueno, vamos a iniciar. La agenda es, bueno, primero voy a dar a conocer los objetivos, luego el concepto de fibrosis quística, el origen y la patogenia, ¿verdad? De dónde viene esto de la fibrosis quística y sus generalidades, porque la nutrición es clave en la fibrosis quística y las valoraciones nutricionales que debemos de tomar en cuenta como nutricionistas y algunas conclusiones. Bueno, los objetivos es establecer las pautas en las prácticas clínicas para el manejo nutricional de personas con fibrosis quística infantil. Y dos, orientar a los profesionales de salud sobre la importancia de la alimentación, ¿verdad?, dentro de la fibrosis quística. Vamos a comenzar un poquito con conocer qué es la fibrosis quística, ¿verdad? La fibrosis quística, bueno, es una enfermedad genética crónica que afecta principalmente a los pulmones, el páncreas y otros órganos del cuerpo. Esta condición se caracteriza por la producción de moco espeso y pegajoso que obstruye las vías respiratorias y los conductos pancreáticos. La fibrosis quística normalmente se hereda de los padres, lo que indica que una persona debe recibir dos copias defectuosas de gen del CFTR, que es el regulador de la conducta transmembrana de la fibrosis quística, el cual es el responsable de la producción de una proteína que regula el paso de sal y agua a las células, ubicada únicamente en el par de cromosoma 7. La persona que padece de la enfermedad debe recibir una copia igualita, ¿verdad?, de su padre o de su madre para poder desarrollar la enfermedad. Esta, este regulador de conductancia de transmisión de fibrosis quística es una proteína, ¿verdad?, que transforma iones a través de la membrana de las células epiteliales de los pulmones, y la pérdida de su función nos conlleva a la producción de un moco pegajoso y espeso, donde se puede establecer y adaptar varios o diversos patógenos, bacterias, ¿verdad? En este caso, que nos van a contribuir a la pérdida gradual de la función pulmonar. Ahí se origina, ¿verdad?, en sí lo que es la enfermedad, y posteriormente viene una falla sistémica. La fibrosis quística, también conocida como bucoviscidoides, es uno de los tipos de enfermedad pulmonar crónica más comunes, más que todo en los niños, pero también en los adultos jóvenes. Esta es una enfermedad genética autosomática recesiva de la glándula exócrina. Da lugar a un espesamiento o disminución del contenido del agua, del sodio y cloro en las secreciones que lo provocan. Infecciones, por ejemplo, inflamación que destruyen la zona del pulmón, del hígado, del páncreas y del sistema reproductor. Principalmente, este especiamiento de las mucosas o de las mucosidades hace que sea más fácil la acumulación de las bacterias o pequeños organismos que entran tanto en los pulmones como provocando así infecciones, ¿verdad?, en las vías respiratorias. Esta causa está causada por mutaciones del gen, ¿verdad?, que codifica el regulador de la conductancia transmembrana en la fibrosis quística, que se manifiesta en varios órganos, como ya decíamos anteriormente, pulmones, páncreas, el tracto biliar también es afectado y la glándula sudoríparas. Esta enfermedad provoca la acumulación del moco espeso en los diferentes órganos y pegajoso, ¿verdad?, tanto en los pulmones como en el tubo digestivo y otras áreas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, no solo se aloja principalmente en los pulmones, sino que afecta también otros órganos. Alrededor de la mitad de los niños con fibrosis quística acuden por primera vez a la consulta médica debido a que
presentan tos, respiración sibilante o infecciones respiratorias. La tos es el síntoma más perceptible y que se acompaña con frecuencia a veces de náuseas, vómitos, alteraciones del sueño y los niños tienen dificultades respiratorias, sibilancias o ambas, ¿verdad? A medida esta enfermedad progresa, los niños desarrollan una disminución en la tolerancia, por ejemplo, del ejercicio, ¿verdad? Se van moviendo cada vez menos. Las infecciones pulmonares tienden a aparecer con más frecuencia. El tórax adquiere la forma de barril, ¿verdad? Y la falta del oxígeno confiere a los dedos de forma de palillos de tambor, como lo pueden ver en la imagen. Los dedos en palillo de tambor aparecen cuando aumenta la cantidad de tejido blando en el lecho de la uña, por ejemplo. El porqué de este aumento no se conoce bien, pero podría estar relacionado con la concentración de las proteínas que estimulan el crecimiento de los vasos sanguíneos. Como pueden ver ustedes en la imagen, ¿verdad? Esta es una característica. Los dedos de forma de palillos de tambor, ¿verdad? Que presentan los niños, ¿verdad? Y también si ustedes observan la uña, el ángulo normal de la uña no debe de ser de la imagen que se encuentra arriba, pero casi siempre se encuentran como distorsionados, ¿verdad? El ángulo de la uña. Los niños y los adultos jóvenes pueden tener episodios de estreñimiento también o desarrollar obstrucción intestinal recurrente y a veces hasta crónica. Los síntomas incluyen un cambio en el patrón y en las disposiciones, dolor abdominal típico cólico, disminución del apetito, ¿verdad? Dejan de comer y a veces hasta el vómito. El reflujo gastroesofágico es relativamente frecuente en los niños y los jóvenes. Cuando un niño o un joven con fibrosis quística suda excesivamente en un clima cálido o debido a la fiebre, puede deshidratarse por la intensa pérdida de agua y electrolitos. El páncreas y el intestino y el sistema hepatobiliar suelen estar afectados también. En un 85-95% de los pacientes existe un compromiso de la función exócrina del páncreas. Los pacientes con insuficiencia pancreática presentan mala absorción de las grasas, vitaminas liposolubles y también las proteínas. El líquido duodenal es anormalmente viscoso y muestra una ausencia en la disminución de la actividad enzimática y menor concentración del bicarbonato. Al ser afectado, ¿verdad? El sistema hepatobiliar, al obstruir los conductos biliares con moco espeso, lo que impide el flujo normal de la bilis, un líquido esencial para la digestión de las grasas y la eliminación de las toxinas, ¿verdad? Entonces, la afectación pancreática, ¿verdad? Se debe a que hay demasiada mucosidad y esta obstruye los conductos pancreáticos, ¿verdad? Y prácticamente viene a obstruir todo el tracto digestivo. Esta obstrucción puede provocar la enfermedad hepática asociada a la fibrosis quística, ¿verdad? Como se observa en la imagen, un hígado sano con un hígado de un niño que presenta fibrosis quística, que con el tiempo causa la inflamación y la cicatrización progresiva del hígado, que lo llamamos nosotros fibrosis hepática. Y pudiendo evolucionar, ¿verdad? Una cirrosis biliar cuando la bilis atrapa o atrapada, ¿verdad? Genera el daño permanente ya en los tejidos del hígado, ¿verdad? En los tejidos hepáticos. Además puede producir hepatomegalia, que es el agrandamiento del hígado, y las alteraciones de la coagulación debido a la deficiencia de ciertas vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la K, cuya absorción obviamente depende de la bilis. También es común la formación de cálculos biliares y otros problemas en la vesícula biliar que pueden generar dolor abdominal y afectar la digestión de las grasas mismas. ¿Cuáles podrían ser algunos signos y síntomas que los niños pueden presentar? Bueno,
Hipoplasias o manchas, ¿verdad? Lo que hace más susceptible a la erosión y sensibilidad de los dientes. La hepatomegalia, que ya hablábamos, que era el agrandamiento del hígado. Obviamente la desnutrición, al ser afectada todo sistema digestivo, ¿verdad? Porque hay problemas de absorción de vitaminas liposolubles y también de proteínas, problemas de fertilidad en las adultas jóvenes, ¿verdad? Porque hay problemas de ovulación debido a la desnutrición, serostomía, que es una resequedad bucal, ¿verdad? Que es otro problema frecuente y que generalmente está asociado al uso de los broncodilatadores que estos pacientes utilizan, ya que puede causar molestias y dificultad para masticar y deglutir. También puede presentar un mal aliento, que es la liatosis, ¿verdad? Puede provocar este tipo de síntomas. La quilitis también es un labio inferior caracterizado por la resequedad y la inflamación de fisuras a nivel de los labios, como se puede ver en la imagen. La broncoextasia es una enfermedad en la cual las vías respiratorias mayores también se pueden dañar a nivel de pulmón. Síntomas de mala absorción debido a la insuficiencia pancreática que provoca la distensión abdominal, ¿verdad? Por la hepatomegalia y la expulsión de gases, flatulencia, heces malolientes, dolor abdominal, incluso hasta diarrea líquida. Y la osteopenia, ¿verdad? O la osteoporosis por la insuficiencia pancreática que necesita un mayor consumo más de calcio. Estos pacientes requieren una dieta alta en carbohidratos para compensar su mayor gasto energético y el riesgo de la acumulación de la placa bacteriana y problemas periodontales aumentan en estos casos de los niños. ¿Por qué la nutrición es clave en estos casos, verdad? La nutrición es un pilar fundamental en la fibrosis quística, porque en un estado nutricional óptimo está directamente relacionado con una mejor función pulmonar, mayor supervivencia y reducción de las infecciones debido a la mala absorción de los nutrientes y al mayor gasto energético que tienen estos pacientes, por lo cual se requiere una dieta hipercalórica alta en grasa para mantener el peso y así fortalecer su sistema inmunológico. ¿Cuáles serían las principales razones por qué la nutrición es clave? Bueno, primero es la función pulmonar, ¿verdad? La función pulmonar, que es donde pues el sentido de supervivencia, una mejor nutrición especialmente para mantener el peso saludable, ¿verdad? Que tengan según la condición y estado nutricional que el paciente tenga. Se traduce en pulmones más fuertes, menor riesgo de infecciones respiratorias y existe una relación clara entre el peso corporal y la capacidad pulmonar que estos pacientes tengan. Otra razón principal es la maldigestión y absorción. La mucosidad espesa propia de la fibrosis quística bloquea las enzimas pancreáticas, dificultando la digestión de las grasas y de las proteínas. Esto es necesario un aporte nutricional elevado, ¿verdad? O también podemos suministrar con suplementos con enzimas pancreáticas para compensar esta pérdida. Otra razón es el aumento de los requerimientos. Las personas con fibrosis quística a menudo necesitan entre un 20 y un 50% más de las calorías, ¿verdad?, que la población generalmente necesita o el paciente necesita para poder compensar la energía consumida por la afectación crónica, ¿verdad?, que estos pacientes presentan. Entonces necesitamos un 50% más de los requerimientos calóricos de una persona normal. El crecimiento y desarrollo también es una de las razones principales, ya que una buena nutrición es esencial para el desarrollo físico y normal, especialmente en los niños. Y una prevención de las complicaciones es otra razón. Una buena nutrición ayuda, obviamente, a prevenir complicaciones digestivas y la pérdida excesiva de peso por el gasto calórico que estos pacientes tienen en su etapa más crónica. ¿Cuáles podrían ser los principios claves de la alimentación durante la fibrosis quística infantil?
La alimentación en la fibrosis quística infantil debe ser, como lo mencionábamos anteriormente, hipercalórica, hiperproteica y rica en grasas saludables para asegurar un crecimiento adecuado, contrarrestar la mala absorción y la pérdida de sal por el sudor, ya que se recomienda, ¿verdad?, en estos pacientes 3 comidas principales, desayuno, almuerzo y cena, y de 2 a 3 refrigerios como colación entre cada tiempo de comida. ¿Verdad? Podemos utilizar aceite de oliva, lácteos enteros y frutos secos. Más adelante les voy a mostrar un cuadro de por qué es importante este tipo de alimentos. El alto aporte calórico y proteico, ¿verdad? Es una de las claves necesarias y es necesario aumentar las calorías en un de 120 a 150 más de lo habitual, ¿verdad? Sacamos el requerimiento calórico del paciente y podemos aumentar también para cubrir el gasto energético, ¿verdad? Y poder poner aquellos alimentos que sea una proteína de alto valor biológico como las carnes, el pescado, el huevo, incluyendo los lácteos, y algunas legumbres que pueden tener también proteína vegetal. El aumento de las grasas saludables es indispensable, ya que podemos agregar aquellas grasas como por ejemplo la mantequilla, el aceite de oliva, el aguacate, algunos lácteos, ¿verdad? Crema, algunos frutos secos que contienen también grasas saludables, especialmente que han pasado por deshidratación, que son los secos, o comidas habituales para aumentar la densidad energética sin gran volumen de comida, ¿verdad? Y la suplementación con sal es muy importante, ya que estos pacientes, un síntoma principal que ellos tienen es la sudoración. Los niños con fibrosis quística pierden más sal en el sudor, especialmente en clima cálido. Durante el ejercicio se debe de agregar un poquito de sal extra a las comidas y usar preparativos salados, ¿verdad? Que podamos utilizar dentro de las comidas y en caso de deshidratación, pues podemos utilizar algún tipo de bebida o utilizar también el suero oral. Otro de los principios claves son las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Ya que estos pacientes, debido a los problemas de las enzimas pancreáticas que ellos tienen, ¿verdad? No hay absorción de esas vitaminas, entonces es bien deficiente el consumo de estas vitaminas y la absorción que se requiere dentro del cuerpo. Así que por eso se requiere también utilizar algunos suplementos vitamínicos específicos para la fibrosis quística. Si dentro de lo que nosotros podamos suplementar enzimas pancreáticas o dentro del tratamiento que el paciente pueda tener, la mayoría de los niños necesitan tomar cápsulas de enzimas antes de cada comida o merienda con grasas para mejorar la digestión y la absorción de estos nutrientes. También otro principio clave es la estrategia para aumentar las calorías, como lo mencionábamos anteriormente. Una de las estrategias es, por ejemplo, añadir leche en polvo a ciertas comidas o, por ejemplo, podríamos utilizar algo que tenemos en las manos, incaparina, ¿verdad? Algún tipo de suplemento o alimento nutricional que nos pueda aumentar las calorías en las porciones de estos pacientes, ¿verdad? Por eso es importante que estos pacientes tengan una alimentación adecuada o consulten con un nutricionista. Como mencionábamos, una dieta hipercalórica, hiperproteica, ¿verdad? Donde las calorías serán aumentadas, las proteínas también, y las grasas deben de aportar del 30 al 40% de las calorías totales, ¿verdad? Son especialmente ya que tienen problemas, ¿verdad? En la absorción de la grasa por el aumento o la disminución de las enzimas pancreáticas y la bilis. ¿Cuál sería la terapia de reemplazo de las enzimas pancreáticas? ¿Qué son estas enzimas pancreáticas para que ustedes conozcan? Mayormente son cápsulas que contienen la lipasa, amilasa y la proteasa. Estas enzimas pancreáticas, este tipo de pacientes las tienen insuficientes y es un punto clave para la administración. Deben de tomarse antes o durante cada comida o merienda que contengan grasas o proteínas. Es importante el suministro de estas enzimas, ya sea con algún contenido de grasa o con proteína. No se deben triturar ni masticar
las microesferas o las cápsulas, ¿verdad? Y si el niño es un bebé y puede abrir o mezclar el alimento con un alimento ácido, ¿verdad? Se puede, por ejemplo, consumir dentro de un puré. Un niño de, por ejemplo, de 6 meses, se abre la cápsula y se revuelve, ¿verdad? Con el alimento que el bebé está consumiendo. Entonces, la terapia de reemplazo es importante, ¿verdad? Ya que este tipo de pacientes tienen dificultad para hacer todo el funcionamiento metabólico de estas enzimas. Otra de las estrategias para aumentar la densidad calórica, como mencionábamos, utilizar grasas saludables como el aceite de oliva, la leche entera, el aguacate, frutos secos, que en este caso son las semillas, ¿verdad? Algunos quesos secos y especialmente la mantequilla, ¿verdad? No margarina, sino mantequilla. Esa sería como de las estrategias para aumentar la densidad calórica de estos pacientes y así recuperar o mantener, ¿verdad? Su estado nutricional normal, ¿verdad? Ya que tenemos tendencia al gasto energético excesivo de estos pacientes. ¿Cuáles serían los signos de alerta nutricional? Bueno, debemos ajustar el tratamiento si observamos el escaso aumento de peso, ¿verdad? O de talla, el estancamiento en las curvas de crecimiento, si no hay un aumento de peso o si el niño no está creciendo, ¿verdad? Tenemos que tenemos que estar alerta y ver si podemos cambiar, ¿verdad? El plan de alimentación. Esas grasas o brillantes, vean, muy fétidas o frecuentes, que es la estatorrea, ¿verdad? Tenemos que estar alerta si el niño está defecando de esta manera, si hay dolor abdominal, si tenemos presencia pues de desnutrición, ¿verdad? Eso significa que la estatorrea es las heces altas con grasa, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a eso para poder hacer un cambio de patrón alimentario. Ahora bien, ¿qué podemos concluir con todo esto de la alimentación en este tipo de pacientes? Bueno, abordar las necesidades nutricionales de un niño con fibrosis quística puede ser un desafío, pero por lo que es fundamental trabajar con un equipo, ¿verdad? Multidisciplinario, con metas nutricionales alcanzables y contar con un apoyo también del psicólogo, que es parte del equipo. Otra de las conclusiones es que la fibrosis quística es una enfermedad genética, completa, multisistémica y crónica, cuyo origen se encuentra en las mutaciones del gen que antes mencionábamos, afectando principalmente varios órganos, principalmente el pulmón, el páncreas, el hígado, los intestinos, el sistema reproductor y las glándulas exócrinas. El enfoque nutricional es un pilar en el tratamiento de la fibrosis quística, dada la alta demanda energética y los trastornos de absorción. La suplementación con vitaminas liposolubles y el uso de enzimas pancreáticas es alguno de los casos de la alimentación que debemos de tener, ya sea si damos alimentación por sonda, ¿verdad? Y pueden ser medidas necesarias para un crecimiento adecuado y así también prevenir complicaciones asociadas a la malnutrición. El impacto sistémico que genera todas las complicaciones de la fibrosis quística, ¿verdad? Porque no solo afectan los pulmones, sino que las áreas digestivas, hepáticas, reproductoras, ¿verdad? De eso depende del estado nutricional y que el paciente tenga, ¿verdad? Una mejor o pronta eh, no recuperación porque es una enfermedad crónica, pero tratar la manera de tener una nutrición óptima dentro de la enfermedad. A pesar de que no existe una cura definitiva, ¿verdad? Del manejo adecuado, el seguimiento constante, la detección oportuna de las complicaciones, como mencionábamos anteriormente, si el primer síntoma del niño es la tos, ¿verdad? Entonces hay que estar alerta a eso. Y los avances médicos han construido y prolongado la esperanza de vida de estas personas, ¿verdad? Con fibrosis quística y ofrecerles una mejor vida y funcional. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que el estado nutricional del paciente en la fibrosis quística también es importante para poder mantener su estado óptimo.
Así que no sé si tienen algunas preguntas, algunos comentarios. Gracias a los que se conectaron. Nos vemos en otro día. Mm. Ok,